El silencio se rompe con un grito. El solemne silencio del Gran Salón de Justicia de Madrid estaba destinado a la transferencia sosegada y formal de grandes legados. Pero ese día, esa quietud estaba a punto de ser dinamitada. No por la objeción de un abogado, sino por el llanto desesperado de un recién nacido y los pasos desafiantes de una mujer que el mundo había borrado. La llamaban la esposa olvidada, un fantasma del pasado de un billonario. Pero mientras estaba allí, con un bebé en cada brazo, estaba a punto de convertirse en la testigo estrella de un juicio que nadie vio venir. Un juicio por el alma de un hombre muerto. Lo que estás a punto de escuchar es una historia de amor, traición brutal y una impactante venganza final desde más allá de la tumba. La vida para Elara Vázquez había sido una vez un cuento de hadas, de esos que se susurran en las columnas de chismes y se inmortalizan en revistas de alta sociedad. Conoció a Ricardo Vázquez en una gala benéfica universitaria. Ella, una becaria de historia del arte con ojos brillantes. Él, el carismático heredero del imperio Vázquez Tecnología, un hombre cuya sonrisa podía lanzar 1000 startups. Su romance fue un torbellino que desafió las castas sociales. Ricardo no solo estaba cautivado por su belleza, estaba hechizado por su espíritu, su bondad y su completa indiferencia por su fortuna. Él le decía que ella era su ancla en un mundo de tiburones y aduladores. Se casaron en una suntuosa ceremonia, en una finca privada con vistas al mar Mediterráneo, en Marbella. Sus primeros años fueron idílicos. Su hogar, un ático moderno en el prestigioso barrio de Salamanca de Madrid, era un testimonio de arquitectura contemporánea y amor cálido, lleno de luz, arte y el sonido de sus risas compartidas. Ricardo era un titán en la sala de juntas, pero en casa era solo su Ricardo, el hombre que le hacía churros con chocolate los domingos por la mañana y la abrazaba mientras veían viejas películas en blanco y negro. Cuando Elara anunció que estaba embarazada, Ricardo lloró de alegría. Y cuando el médico confirmó más tarde que esperaban mellizos, un niño y una niña, él la trató como a una diosa. Encargó una guardería de última generación. Hizo volar a especialistas de todo el mundo para asegurar su comodidad y le hablaba a su creciente vientre todas las noches, prometiendo a sus hijos un mundo de amor y oportunidades. La primera grieta en su mundo perfecto apareció tan sutilmente que Elara casi la pasó por alto. Comenzó con noches largas en la oficina, excusadas como una fusión crucial. Luego vinieron las llamadas telefónicas susurradas que atendía en su estudio, con la puerta firmemente cerrada. Un nuevo aroma, un rastro tenue de un perfume que no era el suyo, se aferró a sus trajes, algo costoso y empalagoso como lirios marchitos. Se volvió distante, sus ojos albergando una sombra que ella no podía penetrar. La risa fácil que alguna vez llenó su hogar fue reemplazada por un silencio tenso y pesado. Entonces, Isabela Torres entró en sus vidas. Fue presentada en un banquete de la empresa como la nueva asesora estratégica senior de Ricardo. Isabela era todo lo que Elara no era. Era afilada, angular y emanaba una ambición fría y depredadora. Sus vestidos de diseñador eran como armaduras, su sonrisa un arma. Se movía con la gracia practicada de una mujer que sabía exactamente lo que quería y no tenía miedo de tomarlo. Ella acorralaba a Ricardo en los eventos. Su mano se demoraba en su brazo un segundo de más. Su voz un murmullo bajo e íntimo en su oído. Elara, con un embarazo avanzado y sintiéndose cada vez más insegura,
trató de expresar sus preocupaciones. Ricardo, la forma en que te mira, la forma en que te toca, no es profesional. Ricardo respondía cortante y excepcionalmente duro. No seas ridícula, Elara. Estás hormonal. Isabela es brillante. Es esencial para el futuro de la compañía. La palabra esencial fue un puñal para el corazón de Elara. Ella era la madre de sus hijos. ¿No era ella esencial? El golpe final y brutal llegó sin previo aviso. Elara tenía 8 meses de embarazo, su cuerpo hinchado y cansado, cuando regresó a casa de una cita con el médico y encontró a Ricardo e Isabela en su salón. 2 maletas estaban junto a la puerta. No eran las de ella. Eran las de él. Elara, comenzó Ricardo, incapaz de mirarla a los ojos. Su rostro estaba pálido, su voz tensa. Las cosas están cambiando. Yo no puedo seguir con esto. Isabela se paró a su lado, con una sonrisa triunfante asomando en sus labios. Miró a Elara de arriba a abajo, sus ojos llenos de desprecio indisimulado por la forma maternal de Elara. ¿De qué estás hablando, Ricardo? ¿Cambiando? ¿Cómo? La mano de Elara fue instintivamente a su vientre, un gesto protector por las 2 vidas que llevaba. Te está dejando, dijo Isabela, su voz goteando placer venenoso. Se ha dado cuenta de que necesita una socia, no una dependiente. Alguien que pueda estar a su lado en el mundo, no solo esperándolo en casa. El mundo de Elara se inclinó sobre su eje. Miró a Ricardo, sus ojos suplicándole que lo negara, que dijera que era una broma cruel. Pero él permaneció en silencio, su mirada fija en un punto del suelo de mármol. Ricardo, nuestros bebés, susurró con la voz quebrada. Serás provista, dijo mecánicamente, las palabras sonando ensayadas. Se ha dispuesto un acuerdo. Mi abogado se pondrá en contacto. La casa se está vendiendo. Tienes 30 días para desalojar. 30 días. 30 días para dejar el hogar que habían construido, la guardería que habían diseñado, la vida que habían soñado. La estaba echando, embarazada y sola. No hagas esto, suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, Ricardo, piensa en nuestros hijos. Por un fugaz momento, un destello del viejo Ricardo apareció en sus ojos, un relámpago de dolor y arrepentimiento profundos. Pero se extinguió tan rápido como llegó, sofocado por la fría presencia de Isabela a su lado. Está hecho, Elara, dijo, con la voz plana. Recogió sus maletas y salió por la puerta sin mirar atrás. Isabela lo siguió, deteniéndose solo para lanzar una última mirada victoriosa a la mujer embarazada y llorosa que dejaba en ruinas. La pesada puerta de roble se cerró con un clic, el sonido resonando como un disparo en la casa silenciosa y cavernosa. Elara Vázquez, esposa de un billonario, se quedó total y completamente sola. Los 30 días que Ricardo le había dado fueron un borrón de humillación y angustia. Abogados con ojos fríos le entregaron documentos que la despojaron de todo. Las cuentas conjuntas fueron congeladas, las tarjetas de crédito canceladas. El acuerdo era una miseria, un insulto calculado diseñado para asegurar que no pudiera contraatacar. Apenas lo suficiente para cubrir unos meses de alquiler en una ciudad tan cara como Madrid. La magnífica casa fue puesta en el mercado, su contenido catalogado por extraños que revisaban los restos de su vida como si ya estuviera muerta. Sus supuestos amigos, las esposas de la alta sociedad y los socialités cercanos a la tecnología, se desvanecieron. Sus llamadas quedaron sin respuesta. Las invitaciones dejaron de llegar. Ya no era la señora Vázquez.
la esposa de un titán. Era un escándalo, un cuento con moraleja, un objeto desechado. Los blogs de chismes hicieron su agosto, pintándola como una ingenua cazafortunas que finalmente había sido puesta en su sitio por una mujer de poder real como Isabela Torres, forzada a salir de su casa. Elara encontró un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio anodino en Vallecas, al otro lado de la ciudad, un mundo de distancia de los cuidados jardines del barrio de Salamanca. Las paredes eran delgadas, la pintura se pelaba y el sonido del tráfico era un zumbido constante. Era todo lo que podía pagar. Vendió las últimas de sus valiosas joyas de tiempos mejores, regalos de Ricardo en épocas más felices, para comprar muebles de bebé de segunda mano. 2 semanas después de mudarse al apartamento, Elara se puso de parto. Tomó un taxi al Hospital de la Seguridad Social sola, su bolso de noche aferrado en sus manos. No había suite privada, ni equipo de médicos esperándola. Trabajó durante 18 horas agonizantes en una habitación compartida. Los gritos de otras mujeres, su única compañía. Mateo y Sofía Vázquez nacieron justo después del amanecer, pequeños y perfectos, sus diminutos dedos curvándose alrededor de los suyos. Mientras los sostenía, uno en cada brazo, su calor un bálsamo para su alma destrozada, sintió una oleada de amor protector feroz que eclipsó todo su dolor. Eran suyos. Eran todo lo que le quedaba de Ricardo y todo lo que le quedaba de sí misma. Miró sus rostros inocentes e hizo un voto. Sobreviviría. Por ellos. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de su vida. Ella era una isla de agotamiento, a la deriva en un mar de pañales, tomas y noches solitarias. El dinero del acuerdo se reducía a un ritmo alarmante. Aprendió a vivir de sopa de lata y tostadas, asegurándose de que cada euro sobrante fuera para fórmula y suministros para bebés. Algunos días, la soledad era un peso físico tan pesado que apenas podía levantarse de la cama. Pero entonces oía un pequeño llanto en la guardería y se obligaba a levantarse. Su amor por sus hijos, el único combustible que tenía. Intentó contactar a Ricardo, no por dinero, sino para hablarle de sus hijos, para enviarle una foto. Pensó, quizás tontamente, que la vista de su hijo y su hija podría romper cualquier control que Isabela tuviera sobre él. Sus correos electrónicos quedaron sin respuesta. Sus llamadas fueron bloqueadas. Una carta enviada a su oficina fue devuelta sin abrir con una nota estéril de su nueva asistente, indicando que el señor Vázquez no aceptaba correspondencia no solicitada. La noticia de su muerte no llegó por una llamada telefónica, sino por un titular que vio en una aplicación de noticias mientras acunaba a Sofía para que durmiera. El magnate tecnológico Ricardo Vázquez muere repentinamente en las Canarias. El artículo era breve. Había estado en un retiro privado en las Islas Canarias con Isabela Torres cuando sufrió un evento coronario masivo e inesperado. Se había ido. El teléfono de Elara cayó de su mano y se estrelló contra el suelo. Una avalancha de emociones contradictorias la enterró. Dolor, crudo y abrumador, por el hombre que había amado, el padre que sus hijos nunca conocerían. Y una rabia al rojo vivo hacia Isabela, la mujer que se lo había robado, lo había aislado y estaba a su lado cuando murió. Ella guardó luto en privado, en la quietud de su pequeño apartamento, sus lágrimas mezclándose con los suaves gorjeos de sus bebés. No esperaba nada. Era la esposa olvidada, el secreto que su pulida nueva vida había intentado borrar.
A los ojos del mundo, Isabela Torres era la pareja afligida, la viuda de facto. El Lara y sus hijos simplemente no existían. Un mes después de la muerte de Ricardo, llegó una carta certificada. El sobre era grueso, caro, de cartulina color crema, con el membrete de un prestigioso bufete de abogados del centro de Madrid, Almodóvar y Asociados. Sus manos temblaron mientras lo abría. Era una citación formal e impersonal. Por la presente se le notifica que debe comparecer para la lectura del último testamento del señor Ricardo Sterling Vázquez. Decía. Enumeraba una fecha, una hora y la dirección del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, División de Sucesiones. Su nombre figuraba simplemente como El Lara Vázquez, parte interesada. Ella se quedó mirando las palabras, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. ¿Por qué? ¿Por qué sería citada? Ricardo la había echado. Había firmado documentos que legal y financieramente separaban sus vidas. El divorcio no estaba finalizado, una tecnicidad debido a su embarazo, pero a todos los efectos, ella era su pasado. Isabela era su presente, y ella había asumido su futuro. Su primer instinto fue tirar la carta. La idea de enfrentar a Isabela y a la familia de Ricardo en un entorno formal era mortificante. La mirarían con lástima o desprecio. Sería un espectáculo secundario, una patética nota a pie de página del evento principal. La coronación de Isabela Torres como la heredera de la fortuna Vázquez. ¿Qué podía ganar asistiendo, aparte de una nueva humillación? Miró el corralito, donde Mateo y Sofía dormían, sus pequeños pechos subiendo y bajando al unísono perfecto. Su determinación se endureció. Esto ya no se trataba de su orgullo, se trataba de ellos. Eran los hijos de Ricardo Vázquez. Su sangre corría por sus venas. Incluso si los había abandonado en vida, quizás en la muerte, les había dejado algún pequeño reconocimiento, alguna migaja de su derecho de nacimiento que pudiera darles un futuro mejor que el que ella podía proporcionarles actualmente. Tenía que ir. La mañana de la lectura, se despertó antes del amanecer. Alimentó y vistió a Mateo y Sofía, empacando un bolso de pañales con precisión militar. Había ojeras bajo sus ojos, y su rostro estaba más delgado de lo que había estado, grabado por la preocupación. Pero sus ojos tenían un nuevo fuego, la determinación feroz de una madre. Ya no era solo la esposa abandonada. Era una guerrera, luchando por sus cachorros. Se abrochó a Sofía en un portabebés en el pecho y acomodó a Mateo en su cochecito. El viaje en transporte público hacia el centro fue una prueba. La gente miraba a la joven cansada que luchaba con un cochecito y un bebé. Sus rostros una mezcla de simpatía y molestia. Cuando llegó a los imponentes escalones de granito del juzgado, estaba agitada y llegaba tarde. Encontró la sala de audiencias correcta, sus pesadas puertas de madera ligeramente entreabiertas. Respirando hondo, empujó el cochecito hacia adelante. Estaba regresando al mundo de Ricardo, un mundo que la había escupido. Pero esta vez no regresaba sola. Tenía a su hijo y a su hija. Tenía su verdad, y eso, rezaba, sería suficiente. La sala era una catedral de poder, todo caoba oscura, mármol pulido y reverencia silenciosa. La luz se filtraba a través de altas ventanas arqueadas, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como almas perdidas. A un lado de la sala se sentaba la familia de Ricardo, sus padres de rostro severo, sus dos hermanas, con sus maridos igualmente desaprobadores, todos vestidos de negro sobrio y caro. Al otro lado
En el centro de atención estaba Isabela Torres. Era la imagen del luto trágico y elegante. Un traje negro Chanel, un delicado velo que cubría su rostro perfectamente maquillado. Una sola perla impecable en su garganta. Estaba flanqueada por un hombre de aspecto afilado, con un traje a medida, claramente su abogado, Marcus Blackwood. Se secó un ojo seco con un pañuelo de encaje, una performance para el público reunido de familiares y ejecutivos de la corporación Vázquez. Y entonces, las pesadas puertas crujieron. El Lara empujó el cochecito, el chirrido de su rueda, un sacrilegio en el silencio sagrado. Todas las cabezas de la sala se giraron. Un audible y colectivo jadeo recorrió a los asistentes. Miraron boquiabiertos a la mujer, que se suponía que era un capítulo olvidado, ahora de pie en el pasillo, con un bebé atado a su pecho y otro en un cochecito. Por un momento, hubo un silencio congelado. Luego, la compostura perfectamente construida de Isabela se hizo añicos. Su rostro, un velo de dolor momentos antes, se contorsionó en un gruñido de pura furia. ¿Qué hace ella aquí?, siseó Isabela a su abogado, lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. El Lara la ignoró. Con la barbilla en alto, comenzó a caminar por el pasillo central, sus zapatos gastados haciendo un suave y desafiante golpeteo en el suelo de mármol. Ella eligió un asiento en una fila vacía en la parte de atrás, colocando el cochecito a su lado. Sofía arrulló suavemente contra su pecho, y Mateo se revolvió en su sueño. Antes de que pudiera siquiera acomodarse, Isabela estaba de pie, irrumpiendo hacia ella. Su abogado, Marcus Blackwood, la siguió de cerca, con una mueca de disgusto sombrío en su rostro. «No tienes derecho a estar aquí», escupió Isabela, su voz un susurro bajo y venenoso. «Este es un asunto familiar privado». «Fui citada», replicó el Lara con calma, su voz firme a pesar del frenético latido de su corazón. Se negó a ser intimidada. «Y estos», señaló a sus hijos, «son la familia de Ricardo, su familia directa». La mención de los niños pareció enfurecer aún más a Isabela. Sus ojos se dirigieron hacia los bebés con una mirada de puro aborrecimiento. «Ricardo no quería saber nada de ti ni de tus apegos. Eres una parásita cazafortunas tratando de aferrarte a su memoria». «Soy su esposa», declaró el Lara, su voz resonando con una claridad que cortó la tensión. «El divorcio nunca se finalizó. A los ojos de la ley, eso me convierte en su viuda». Una ola de murmullos recorrió la sala. Los padres de Ricardo miraron a el Lara, sus expresiones una mezcla confusa de conmoción y horror incipiente. Les habían dicho que el Lara había aceptado un divorcio tranquilo y rápido. Probablemente nunca les habían contado sobre los mellizos. Marcus Blackwood se adelantó, colocando una mano restrictiva en el brazo de Isabela. «Señora Torres, por favor, mantengamos el decoro». Se giró hacia el Lara, sus ojos fríos y despectivos. «Señora Vázquez, si bien pudo haber sido técnicamente citada como una posible parte interesada, su presencia es disruptiva, y traer infantes a un procedimiento legal formal es altamente inapropiado». «Mis hijos no tienen otro lugar donde estar», replicó el Lara, con la mirada inquebrantable. «Su padre está muerto. Su madre está aquí protegiendo sus intereses. No veo qué tiene de inapropiado eso». Justo entonces, una puerta lateral se abrió y un alguacil gritó: «¡Todos de pie!». El honorable juez Ruiz presidiendo, la sala se puso de pie. El juez Ruiz, un hombre de unos 60 y tantos años, con una melena de cabello blanco y un rostro que parecía tallado en granito, entró en la sala y tomó asiento en el estrado.
Inspeccionó la escena, sus ojos agudos captando el tenso enfrentamiento en el pasillo. ¿Hay algún problema aquí? Su voz resonó, autoritaria. Blackwood se enderezó. Se enderezó de inmediato. No, señoría, solo un pequeño asunto de asientos. Entonces, sugiero que todos tomen asiento para que podamos comenzar, ordenó el juez. Su mirada se detuvo por un momento en Elara y sus hijos antes de continuar. Isabela lanzó a Elara una última mirada llena de odio antes de retirarse a su asiento. Mientras Elara se sentaba, sintió una mano en su hombro. Se giró para ver a un hombre mayor, con ojos azules bondadosos y llorosos, y una chaqueta de tweed que había visto días mejores. «Señora Vázquez», preguntó suavemente. «Jaime Almodóvar. Fui el abogado del padre de Ricardo, y de él durante muchos años antes», se interrumpió, lanzando una sutil mirada de desdén hacia Isabela y su abogado. Elara reconoció el nombre. Don Jaime era el viejo abogado de la familia, del que Ricardo había hablado con gran afecto. «Es algo valiente lo que está haciendo, querida», susurró don Jaime, dándole un suave apretón en el hombro. «Algo muy valiente». Luego se movió para tomar asiento en la fila detrás de ella, un aliado silencioso e inesperado en una sala llena de enemigos. El escenario estaba montado. Los actores estaban en su lugar. El acto final de la vida de Ricardo Vázquez estaba a punto de comenzar. El juez Ruiz ajustó sus gafas y examinó los documentos que tenía delante. El aire en la sala estaba cargado de anticipación. «Ricardo», dijo, su voz desprovista de emoción. «Señor Blackwood, como abogado de la albacea nombrada en el testamento, puede proceder». Marcus Blackwood se levantó, una imagen de pulcra confianza. Se acercó al atril con un documento encuadernado en cuero, con un toque teatral. «Gracias, señoría», dijo, con voz suave y persuasiva. «Ante usted está el testamento final y definitivo del difunto socio de mi cliente, el señor Ricardo Vázquez. Fue redactado y firmado 6 semanas antes de su prematuro fallecimiento, debidamente atestiguado y notariado. Es claro, conciso y refleja sus deseos finales para la distribución de su considerable patrimonio». Abrió el documento. «Yo, Ricardo Sterling Vázquez, estando en mi sano juicio y cuerpo», comenzó a leer. «Por la presente declaro que este es mi último testamento, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores». El estómago de Elara se encogió. «Revocando todos los testamentos anteriores». Recordó haber firmado un testamento con Ricardo años atrás, un documento simple que le dejaba todo a ella y, en caso de su muerte, a cualquier hijo que pudieran tener. Ese documento ahora era aparentemente inútil. Blackwood continuó, su voz resonando en la sala silenciosa. Enumeró algunos legados menores, una donación a su alma mater universitaria, un reloj vintage a su padre, una pequeña cartera de acciones a cada una de sus hermanas. Cada legado era una miseria en comparación con la vastedad de la fortuna Vázquez, estimada en más de 2.000 millones de euros. Luego, llegó a la cláusula principal. «En cuanto al resto de mi patrimonio, incluyendo todos los bienes inmuebles, acciones en la Corporación Vázquez, todos los activos líquidos, fideicomisos y efectos personales, lego la totalidad de los mismos, sin condición alguna, a mi amada socia y confidente de confianza, la señora Isabela Torres». Un jadeo colectivo, más fuerte esta vez, recorrió la sala. La madre de Ricardo dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. El rostro de su padre se puso de un peligroso color carmesí. Isabela, sin embargo, inclinó la cabeza.
la imagen perfecta de una beneficiaria humilde y abrumada. Elara sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Era peor de lo que había imaginado. No solo había sido excluida, sino que su existencia y la de sus hijos habían sido total y completamente borradas. No había mención de ella. No había mención de Mateo y Sofía. Era como si nunca hubieran sido parte de su vida. La crueldad era impresionante. Pero Blackwood no había terminado. Pasó una página y leyó la cláusula final y devastadora. Declaro explícitamente para que conste en acta, leyó, con la voz cargada de un cruel énfasis, que no hago provisión en este testamento para mi esposa separada, Elara Vázquez. Nuestra separación es permanente e irreconciliable. Además, no reconozco la paternidad de ningún niño que ella pueda alegar que es mío, y es mi deseo expreso que bajo ninguna circunstancia hereden de mi patrimonio. Las palabras golpearon a Elara como un impacto físico. Una ola de mareo la invadió y se agarró a la parte posterior del banco frente a ella para mantenerse firme. No solo había abandonado a sus hijos, los había desheredado. La había tildado de mentirosa y a sus propios bebés de ilegítimos en un documento legal que sería de dominio público para siempre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y punzantes. Este no era el Ricardo que ella conocía. Este no podía ser él. El hombre que había llorado de alegría ante la idea de ser padre, que le había hablado a su vientre todas las noches. Él nunca escribiría palabras tan monstruosas. Esto era obra de Isabela, su veneno escrito con la mano de Ricardo. Al otro lado de la sala, Isabela levantó ligeramente el velo. Sus ojos se encontraron con los de Elara, y por una fracción de segundo, Elara vio más allá de la fachada de dolor, hasta el triunfo crudo y sin adulterar que había debajo. Era una mirada de victoria total. No solo había tomado al hombre y el dinero, sino que había aniquilado con éxito toda la realidad de Elara. Con esto concluye la lectura, señoría, dijo Blackwood con una sonrisa de autosatisfacción, cerrando el documento. Solicitamos que el tribunal valide este testamento e instale formalmente a la señora Torres como la única albacea y beneficiaria del patrimonio de Ricardo Vázquez. El juez Ruiz miró desde el estrado, su expresión indescifrable. Miró a los padres de Ricardo, a Isabela, y luego su mirada se posó una vez más en Elara, que estaba congelada por la conmoción, el rostro pálido, sus sueños para sus hijos convirtiéndose en cenizas a su alrededor. Parecía que todo estaba perdido. La justicia era una fantasía. Los malvados habían ganado. El silencio en la sala era absoluto. El juez Ruiz sostuvo su mazo a punto de dictar la resolución que legitimaría el triunfo de Isabela y sellaría el destino de Elara. Marcus Blackwood se quedó de pie con una sonrisa petulante, saboreando ya su victoria. La corte ha escuchado la lectura del testamento, con fecha 15 de agosto de este año, dijo el juez, su voz un murmullo grave. ¿Hay alguna objeción antes de que yo...? Objeción. La voz no era fuerte, pero cortó el silencio con la autoridad aguda de la sabiduría anciana. Todos los ojos se giraron hacia la parte de atrás de la sala, donde el viejo abogado don Jaime Almodóvar se levantaba lentamente, apoyándose en un simple bastón de madera. El juez Ruiz levantó una ceja. ¿Bajo qué fundamentos, don Jaime? Blackwood se dio la vuelta, su rostro una máscara de irritación. Señoría, don Jaime no tiene legitimación. No representa a ninguna parte nombrada en este testamento. Por el contrario, dijo don Jaime, su voz cobrando fuerza mientras caminaba lentamente hacia el frente del tribunal.
Represento al difunto. Represento los verdaderos deseos de Ricardo Vázquez. Eso es absurdo, se burló Blackwood. Mi cliente posee el testamento legalmente ejecutado más reciente. Jaime Almodóvar se detuvo ante el estrado del juez. Sostenía un gran sobre manila sellado, su solapa cubierta con sellos de cera, con el escudo familiar Vázquez. Lo que usted tiene, señor Blackwood, es un documento firmado bajo coacción y manipulación extrema. Lo que yo tengo, dijo, levantando el sobre, es el testamento final y verdadero de Ricardo Vázquez. Una ola de murmullos excitados recorrió la sala. Isabela se puso de pie de un salto. Esto es absurdo. Ricardo lo despidió hace meses. Es un viejo senil tratando de causar problemas. ¡Orden! El juez Ruiz golpeó su mazo. Don Jaime, usted está haciendo una afirmación muy seria. Será mejor que pueda probarla. Puedo, señoría, dijo Jaime Almodóvar con calma. Colocó el gran sobre en el escritorio del secretario. 2 días antes de su viaje a las Canarias, Ricardo Vázquez vino a mi casa. En secreto. Parecía enfermo, señoría. Estaba aterrorizado. Me dijo que había cometido un error terrible, que había sido coaccionado para firmar un nuevo testamento por la señora Torres. Dijo que era prisionero en su propia vida. Isabela jadeó. Su rostro palideció bajo su maquillaje. ¡Está mintiendo! ¡Ricardo me amaba! Me dijo, continuó don Jaime, elevando la voz, ignorando su arrebato, que la señora Torres había descubierto una decisión de negocios desastrosa que tomó al principio de su carrera. Un error catastrófico durante el boom inmobiliario de 2008 que podría haber arruinado la reputación de su familia y la compañía. Ella lo estaba usando para chantajearlo, controlando cada uno de sus movimientos, aislándolo de todos los que realmente se preocupaban por él, incluida su esposa, y como había descubierto recientemente, sus hijos no nacidos. La cabeza de Elara se levantó de golpe. Él sabía sobre los mellizos. Maître Tinta me entregó este paquete. Don Jaime puso su mano sobre el sobre. Sus instrucciones fueron explícitas. No debía abrirlo a menos que le sucediera algo, y si se convocaba una lectura de testamento que no incluyera a su esposa e hijos, debía presentar este paquete al juez presidente. Lo llamó su interruptor del muerto. El juez Ruiz se quedó mirando el sobre sellado, luego a don Jaime, luego al farfullante Marcus Blackwood. Esto es altamente irregular. Estas son circunstancias altamente irregulares, señoría, replicó don Jaime. Estoy arriesgando mi reputación de 60 años sin tacha en el contenido de este paquete. Contiene un codicilo firmado y atestiguado al testamento original del señor Vázquez, una carta escrita a mano y una unidad flash USB. El juez se quedó en silencio durante un largo momento, el destino del imperio Vázquez pendiendo de un hilo. Toda la sala contuvo la respiración. Finalmente, miró al secretario judicial. Rompa los sellos. El secretario tomó un abrecartas y abrió cuidadosamente los sellos de cera. El sonido fue como un trueno en la sala silenciosa. Le pasó el contenido al juez, quien los examinó uno por uno. Un documento legal, una simple carta sellada y una pequeña unidad flash USB negra. El juez Ruiz leyó el codicilo para sí mismo, su expresión indescifrable. Luego, recogió la carta. Esta carta está dirigida a la corte, anunció. Aclaró su garganta y comenzó a leer las palabras de Ricardo Vázquez desde más allá de la tumba. A la honorable corte y a Elara, leyó el juez. El corazón de Elara se detuvo. Si está leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad y que me he ido. Y significa que Isabela Torres
ha intentado promulgar la parte final de su plan. El testamento que les ha presentado es una mentira. Lo firmé porque creí que no tenía otra opción. Ella tenía mi vida, el legado de mi familia y lo que más temía, la seguridad de mi esposa, Elara, en sus manos. Isabela, fuiste una enfermedad en mi alma. Encontraste mi debilidad y la retorciste hasta convertirla en una jaula de tu propia creación. Pero me subestimaste. Pensaste que podías borrar mi amor. No puedes. Y Elara, mi hermosa y valiente Elara, perdóname. Te aparté para protegerte. Me enteré de los mellizos por un investigador privado que contraté para vigilarte. Sé que tengo un hijo y una hija. En mis horas más oscuras, el pensamiento de ellos, de ti, era mi única luz. Estaba tratando de encontrar una salida, una manera de exponer a Isabela y volver a ti. Se me acabó el tiempo. Todo lo que he hecho en estas últimas semanas ha sido para asegurar que ella no obtuviera ni un céntimo y que tú y nuestros hijos tuvieran todo. Tú eres mi familia. Siempre fuiste mi única familia. Mientras el juez terminaba de leer, una sola lágrima recorrió la mejilla de Elara. Era una lágrima no de dolor, sino de vindicación. Él la había amado. No los había abandonado. Había estado tratando de protegerlos. Esto todavía no es prueba, balbuceó Blackwood, su confianza evaporándose. Una carta. Podría haber estado delirando. Quizás, dijo el juez Ruiz, con voz peligrosamente baja. Pero hay un artículo más. Una unidad USB. Alguacil, configure el reproductor multimedia y la pantalla. Veamos qué más tiene que decir el señor Vázquez. La orden del juez Ruiz, reproducir el archivo, no tanto rompió el silencio como lo transformó. La tensión en la sala se unió, convirtiéndose en una presencia física que pareció succionar el aire de la habitación. Era la presión aplastante del océano profundo, la quietud cargada antes de un rayo. Dos alguaciles, con rostros impasibles, pero con movimientos imbuidos de una nueva y grave solemnidad, movieron una gran pantalla multimedia al frente de la sala. El acto simple de enchufar cables se convirtió en un ritual tenso e insoportable. Cada clic y zumbido electrónico, un tic-tac de un reloj contando hacia un juicio desconocido. Isabela Torres parecía encogerse físicamente, colapsando sobre sí misma bajo el inmenso peso de la anticipación de la sala. Su fachada cuidadosamente construida de la heredera afligida había sido borrada, dejando al descubierto el terror crudo y pálido de una charlatana a punto de ser expuesta. Sus respiraciones eran pequeños jadeos entrecortados, audibles en las primeras filas. Sus ojos muy abiertos e inexpresivos se dirigieron del rostro impasible del juez Ruiz a la oscura pantalla en espera, luego a su abogado Marcus Blackwood, su mirada una súplica silenciosa y desesperada para que hiciera algo. Pero Blackwood era una estatua tallada en la ambición fallida. Elara sintió una extraña y escalofriante calma instalarse sobre ella. Era la calma del capitán de un barco que ha navegado directamente hacia el ojo del huracán. El caos estaba a su alrededor. Sin embargo, en su pequeño y sagrado espacio, solo estaba el peso constante de Sofía en su pecho y la respiración suave y rítmica de Mateo en su cochecito. Eran sus anclas a la realidad en este vórtice arremolinado de pesadilla. A su lado, la mano de Jaime Almodóvar descansaba suavemente sobre su hombro, un pequeño punto de calidez y solidaridad. «Coraje, querida», susurró el viejo abogado. La verdad es a menudo algo terrible de presenciar, pero es necesaria. Ricardo está a punto de devolverte tu verdad.
Y entonces la pantalla parpadeó. Cobró vida, no con una imagen limpia, sino con un crepitar de estática digital y el zumbido bajo del ventilador de una laptop. Por un segundo que detuvo el corazón, la imagen fue un lío corrupto de píxeles verdes y morados. Luego, se resolvió. Un jadeo colectivo y entrecortado recorrió la sala. Un sonido de shock, piedad y horror. Era Ricardo, pero era una versión de él casi irreconocible, una caricatura cruel dibujada por el sufrimiento. El entorno era una habitación de hotel estéril e impersonal. La dura luz fluorescente tallaba sombras profundas en su rostro, enfatizando los huecos debajo de sus ojos y la delgadez de sus mejillas. Su traje a medida, una prenda ajustada a un marco que alguna vez fue poderoso, ahora colgaba de él como un sudario, pero eran sus ojos los que albergaban el verdadero horror de su historia. Eran los ojos de un hombre que había mirado al abismo, hundidos, atormentados y profundamente cansados, pero en lo profundo de ellos, una última brasa desafiante de su verdadero yo aún ardía. Aclaró su garganta, y el sonido seco y áspero fue amplificado por los altavoces del tribunal. La tos de un hombre muerto desde una tumba digital. «¿Hola?», comenzó. Su voz una versión frágil y chirriante del barítono seguro que todos recordaban. Miró directamente a la lente de la cámara, y en ese momento se sintió como si estuviera haciendo contacto visual con cada persona en la sala. Si están viendo esto, significa que estoy muerto, y probablemente significa... Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara. Que mi muerte no fue tan natural como se hizo parecer. Los murmullos en la sala explotaron. La madre de Ricardo dejó escapar un grito ahogado, enterrando su rostro en el hombro de su marido. Durante los últimos 4 meses, continuó Ricardo, su voz ganando una fuerza fría y dura, nacida de la pura rabia, he sido un prisionero en mi propia casa, en mi propia compañía, en mi propia vida. Mi carcelera es Isabela Torres. ¡Mentiras! Estaba enfermo. Estaba paranoico, chilló Isabela, levantándose de un salto. Señoría, este es el divagar de un hombre perturbado. Señora Torres, si se levanta o habla de nuevo sin ser interpelada, haré que la retiren, tronó el juez Ruiz. Sus ojos, sin embargo, nunca dejaron la pantalla. Estaba completamente cautivado. «¡Dejen que el hombre hable!». Isabela se derrumbó de nuevo en su silla, como si le hubieran cortado las cuerdas, un sollozo gutural y bajo escapando de sus labios. Ricardo en la pantalla continuó, su mirada inquebrantable. Ella encontró un fantasma de mi pasado. Una decisión de negocios catastrófica que tomé en 2008. Una apuesta tonta que encubrí. Ella la encontró y la usó como un arma para desmantelar sistemáticamente mi vida. Fue el chantaje perfecto. Sabía que su revelación no solo me arruinaría financieramente. Destrozaría el apellido Vázquez, el legado que mi abuelo construyó de la nada. Miró hacia el lado de los padres de su familia, un destello de profundo pesar en su rostro. Me obligó a firmar documentos para darle poder notarial, a aislarme de mi familia. Me obligó a dejar a mi esposa, Elara, el ancla de mi alma, la única cosa buena y verdadera en mi vida. El propio sollozo de Elara fue silencioso, un temblor violento que la sacudió hasta la médula. Pero el chantaje no fue suficiente, dijo Ricardo, su voz cayendo a un escalofriante susurro. La codicia es un cáncer, y el de ella era terminal. Ella quería todo, y su paciencia se estaba agotando, así que comenzó a medicarme. Isabela comenzó a temblar violentamente, su cabeza sacudiéndose de un lado a otro
en frenética negación. Comenzó con vitaminas para el estrés, carraspeó Ricardo. Luego suplementos herbales para ayudarme a dormir. Me volví débil, constantemente fatigado. Mis pensamientos se nublaron, como vadear en el barro. Había un constante sabor metálico en mi boca, una persistente niebla en mi cerebro que nunca se disipaba. Hace 2 meses, me derrumbé en mi estudio. Ella me dijo que me había desmayado por agotamiento. Llamó a su propio médico, un hombre que nunca había conocido, que me recetó más sedantes. Mi médico personal de 20 años encontró sus llamadas bloqueadas, sus citas canceladas. No tengo pruebas que un patólogo vaya a encontrar. Estoy seguro de que fue demasiado lista para eso. Pero tengo la certeza de un hombre moribundo. Creo que me ha estado envenenando lenta, metódicamente, erosionando mi mente y mi cuerpo hasta que estuve lo suficientemente débil para firmar su testamento fraudulento, y luego, lo suficientemente débil para morir. La acusación, tan específica y tan escalofriante, aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Esto ya no era solo por dinero. El aire crepitó con el espectro del asesinato. Isabela hizo un ruido de arcadas, agarrándose la garganta. Entonces, como si se hubiera accionado un interruptor, el fuego vengativo en los ojos de Ricardo se apagó, reemplazado por un océano de dolor. La ira, las acusaciones, eso era para la corte, para la justicia. Lo que vino después fue solo para Elara. Elara, exhaló, y su nombre en sus labios fue una oración y una disculpa. Mi amor, mi esposa. Todo lo que puedo ver cuando cierro los ojos eres tú en nuestro primer aniversario, tratando de armar ese ridículo mueble de IKEA en nuestro primer piso. Tenías una mancha de barniz en la nariz y te reías, esa risa pura y hermosa que siempre sonó a hogar. A eso me estoy aferrando, Ellie. No a las galas, no a las cotizaciones de bolsa, solo a ti con una mancha en la nariz. Lo siento mucho, por todo, por ser un cobarde. Pensé que te estaba protegiendo al alejarte, pero solo entregué nuestra hermosa vida a un monstruo. Rompí tu corazón para salvar mi orgullo, y es el único mayor arrepentimiento de una vida llena de ellos. Pero mi dolor más profundo es que nunca podré abrazar a nuestros hijos. Sus ojos parecieron mirar más allá de la cámara, más allá de la pantalla, como si pudiera ver la parte trasera de la sala. Mateo y Sofía. Susurró sus nombres, una caricia de sonido. Tengo vuestra ecografía pegada dentro de mi reloj. La miro 100 veces al día. Para mi hijo Mateo, deseo que tengas la inquebrantable bondad de tu madre, pero espero que obtengas mi amor por las estrellas. Para mi hija Sofía, deseo que tengas la gracia de tu madre, pero espero que obtengas mi terca negativa a rendirme jamás. Elara, por favor, diles que su padre fue un tonto que rompió lo más preciado que jamás tuvo. Pero diles que los amó. Diles que los amó a todos más que a la vida misma, y que su último acto en esta tierra fue tratar de arreglarlo. Elara ya no intentaba ocultar sus lágrimas. Corrieron por su rostro, un torrente de dolor, perdón y amor desgarrador. Miró a Mateo, que había extendido una pequeña mano hacia la pantalla, hacia el sonido de la voz de su padre. Lo que me lleva, dijo Ricardo, su voz recuperando un tono formal y poderoso, a mi verdadero y último testamento. Levantó el codicilo hacia la cámara. Este documento, firmado y atestiguado por mi amigo y abogado Jaime Almodóvar, es mi acto final. Invalida todos y cada uno de los documentos, contratos o testamentos firmados bajo la coacción e influencia de Isabela Torres.
reafirma mi testamento original con estos cambios finales e inalterables. Hizo una pausa, reuniendo sus últimas reservas de fuerza para sus decretos finales. 1. A Isabela Torres, por sus servicios y su singular devoción, dejo la suma de €1, dijo, su voz goteando desprecio glacial. Que viva una vida larga y saludable, el tiempo suficiente para saborear hasta el último céntimo. Isabela solo se quedó mirando, su mente cortocircuitada, incapaz de calcular la absoluta totalidad de su derrota. 2. Mis efectos personales, mis casas, mi arte, mis acciones en todas las compañías, excepto la Corporación Vázquez. Todo debe ser liquidado. El producto total, junto con cada euro en mis cuentas personales, debe colocarse en un único fideicomiso irrevocable. Este fideicomiso se denominará, para siempre y para todos los fines legales, Fideicomiso Mateo y Sofía Vázquez. El Lara jadeó, su mano volando a su boca. Al otro lado de la sala, los padres de Ricardo se quedaron mirando, sus rostros un mapa de shock, dolor y una esperanza milagrosa e incipiente. Sus ojos, por primera vez, encontraron a Elara y a los bebés, y vieron no un escándalo, sino el legado de su hijo, su familia. 3. Las acciones de control de la Corporación Vázquez no se venderán. Se mantendrán en el fideicomiso, preservando el legado de mi familia. Y lo más importante, dijo Ricardo, sus ojos encontrando la lente por última vez, su voz llena de un amor y una confianza que trascendían la muerte misma. La única fiduciaria y albacea de mi patrimonio, la guardiana de mi legado y la protectora de mis hijos, con control total, absoluto e incuestionable sobre el fideicomiso hasta que mis hijos alcancen la mayoría de edad, será mi amada esposa, Elara Vázquez. Le confío todo lo que tengo, todo lo que fui y todo lo que esperaba ser, porque su carácter es impecable y su corazón es verdadero. Parecía completamente agotado, un guerrero que había vertido su última gota de vida en una flecha final y victoriosa. Este es mi deseo final. Esta es la verdad. La pantalla se quedó en negro. Un silencio se apoderó de la sala de audiencias, tan profundo, tan absoluto, que se sintió como el fin del mundo. El único sonido fue el suave arrullo de Sofía, una nota diminuta e inocente de vida en el vacío dejado por la muerte. Entonces, desde la primera fila, vino un sonido que no era humano. Fue un aullido gutural y estrangulado de rabia pura y animal. Isabela Torres se tambaleó y se puso de pie. Su silla se estrelló contra el suelo. Su rostro era una máscara aterradora y contorsionada de psicosis. ¡No!, chilló, su voz desgarrándose de su garganta. ¡Mentiroso! Él me amaba. ¡Es mío! ¡Me fue prometido! Se abalanzó hacia adelante, arañando el aire como si pudiera destrozar la verdad. Tropezó, sus ojos salvajes y vacíos, viendo no una sala de audiencias, sino el abismo negro y vacío de su futuro. Buscó desesperadamente en la sala, del juez a la familia Vázquez, a su propio abogado, buscando un solo rostro amigable, una sola persona que todavía estuviera de su lado. Solo encontró disgusto, desprecio y sospecha. La comprensión de que estaba total e irrevocablemente sola fue el golpe final. Su mente se hizo añicos. El chillido murió en su garganta. Su cuerpo se puso rígido y luego se derrumbó, no en un desmayo, sino en un violento montón convulsivo en el frío suelo de mármol. El hechizo se rompió. Estalló el caos.
Las puertas se abrieron de golpe cuando los reporteros, como una manada de lobos que huelen sangre, inundaron la sala, las cámaras destellando sus luces estroboscópicas relucientes en la madera pulida y las lágrimas en las mejillas de Elara. El juez golpeó su mazo. Sus llamadas de «¡Orden! ¡Orden en el tribunal!» apenas audibles sobre el estruendo. Pero Elara no escuchó nada de eso. La cacofonía se desvaneció en un rugido distante y sin sentido. Su universo entero se había contraído a los dos seres cálidos y vivos en sus brazos. Miró a sus hijos, su hijo y su hija, y luego de vuelta a la pantalla negra y en blanco que había sido la última resistencia de su marido. Una sola lágrima, nacida de un dolor y un amor demasiado vastos para las palabras, cayó de su mejilla y aterrizó en la frente de Sofía. Un bautismo silencioso de dolor y victoria. En las ruinas de su antigua vida se acababa de declarar una nueva. Ya no era la esposa abandonada, era la guardiana del legado Vázquez. Era una madre y era libre. Final significativo. Conclusión. Al final, no se trató de los miles de millones de euros o del extenso imperio. Se trató del amor inquebrantable de una madre y el acto desesperado y final de un padre para proteger a su familia. Elara Vázquez salió de ese juzgado, no como una viuda vengativa, sino como una guardiana. Tenía a sus hijos, su nombre limpio y la verdad como escudo. Isabela Torres enfrentó no solo la ruina financiera, sino una investigación criminal completa sobre la muerte de Ricardo. Su jaula dorada se reveló como nada más que una trampa de su propia creación. La historia de Elara es un poderoso recordatorio de que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, tiene una manera de encontrar la luz, y que la fuerza más feroz en la tierra es el amor de un padre por su hijo. Llamadas a la acción y preguntas para la audiencia. Dime, ¿qué te pareció esta increíble historia de justicia? ¿Alguna vez has presenciado un momento donde todo cambió en un instante? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia de resiliencia y vindicación final te conmovió, por favor, muestra tu apoyo dándole un me gusta a este video. Comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia de verdadera fortaleza. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más dramas inolvidables de la vida real.